Hola a todos, bienvenidos a la clase número 17 del curso de Cero a Python. Estoy muy emocionado porque ya estamos a punto de terminar este curso y el tema de hoy está muy interesante porque vamos a aprender acerca de los archivos, cómo guardar y recuperar información externa en archivos de texto. Hasta este punto del curso ya aprendimos a trabajar con información dentro del programa, tanto con números, con strings, aprendimos a procesarlos, a repetirlos, almacenarlos, muchísimas cosas. Pero hay un detalle importante en todo esto, porque hasta ahora toda la información que hemos utilizado solamente vive mientras el programa esté activo, porque una vez el programa se termina, esa información se desecha y pues muchas veces se pierde para siempre. Entonces, si haces que un programa te pida nombres, calificaciones, notas, esos datos van a existir, pero van a existir mientras el programa esté corriendo. Cuando se cierre, pues van a desaparecer a menos que los guardes en un lugar. Y justo ahí es donde entran los archivos. Los archivos nos permiten guardar información fuera del programa para poder recuperarla después. Y eso hace que nuestros programas ya no solo dependan de la memoria momentánea de la ejecución, sino que también puedan leer y escribir información que permanece guardada. Y eso es un paso muy importante porque a partir de aquí tus programas ya pueden empezar a trabajar con datos que sobreviven aunque el programa se cierre. Empecemos diciendo, ¿qué es un archivo para un programa? Porque antes de ver el código, primero hay que aterrizar bien la idea. Para nosotros, un archivo puede ser algo cotidiano, como un documento, una imagen, una canción o un PDF. Pero para un programa, un archivo es una fuente de información externa que se puede leer, escribir o modificar. En esta clase nos vamos a enfocar en los archivos de texto, los del bloc de notas, porque son los más sencillos para empezar. Imagínate un archivo llamado notas.txt. Ahí podrías guardar algo como comprar leche, estudiar Python, llamar a mi mamá. Y eso para una persona son solo líneas de texto, pero para un programa ya es información. Y esa información se puede abrir, se puede leer y se puede usar. Entonces una forma clara de decirlo es esta. Un archivo es una forma de guardar información fuera del programa para poder recuperarse después. Y eso es importante porque marca una diferencia clara entre dos cosas. La información temporal, que vive en variables mientras corre el programa, y la información persistente que queda guardada en el archivo. Aquí te va un dato curioso. Si aún no lo relacionas, esto tiene que ver con la memoria RAM y el disco duro de tu computadora. Toda la información que esté almacenada en variables y que estén siendo utilizadas mientras el programa funciona, eso es lo que se guarda en tu memoria RAM. Si tu programa es muy complejo y necesita almacenar mucha información en variables, es cuando un programa se vuelve difícil de procesar y es cuando necesitas mucha memoria RAM. Los datos que en este caso van a quedar guardados en archivos de texto son archivos que van a irse a tu disco duro. Esto es solo un dato curioso para que puedas ver el uso de la memoria RAM y la memoria sólida. Entonces, si hay un archivo donde tenemos información del programa, pues ¿dónde tiene que estar o dónde se encuentra el archivo? Esto confunde mucho al principio. Si quieres trabajar con un archivo que ya existe, ese archivo tiene que estar en un lugar donde tu programa lo pueda encontrar. Y la forma más simple de empezar es esta. Por ejemplo, si tu archivo de Python está en una carpeta que se llama programa y quieres leer un archivo llamado datos, pues lo más fácil es que ese archivo datos esté dentro de la misma carpeta programa, donde estás utilizando el código de Python. Si el archivo no está ahí, Python no lo va a encontrar tan fácil cuando quieras abrirlo solamente por su nombre. Vas a tener que abrirle una ruta, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, si quieres trabajar con un archivo existente, lo más práctico es empezar colocándolo dentro de la misma carpeta donde esté tu programa. Así solamente lo vas a poder llamar por nombre y Python lo va a encontrar. Eso no significa que sea la única forma de trabajar con archivos, pero sí es la forma más clara y menos confusa para un principiante. Y la verdad es una aclaración muy valiosa porque muchas veces el problema no es el código, sino simplemente que el archivo no está donde lo podemos encontrar. Entonces ahora sí vamos a hacer la operación más básica, que es abrir un archivo. En Python, para abrir un archivo, de la forma general se hace con la función open. Y la forma general es esta. Vamos a tener una variable que se llama archivo y esta va a ser igual a open. Vamos a abrir nuestras paréntesis y vamos a poner, en este caso, el nombre del archivo que queramos abrir, que recuerden que ya tiene que estar dentro de nuestra carpeta. En este caso, mi archivo se llama hola.txt. Entonces vamos a poner hola.txt y vamos a poner una coma y vamos a poner la letra R. Ahorita te voy a explicar bien para qué es la letra R. Aquí están pasando dos cosas. Primero, con la función open le estamos diciendo que va a abrir el archivo hola.txt. Y luego con la R le estamos indicando en qué modo lo queremos abrir. En este caso, R se refiere a reading, que es lectura. Porque cuando vayamos a trabajar con un archivo, no solamente tenemos que abrirlo, sino que tenemos que indicar en qué modo vamos a trabajar con él. Porque existe el modo reading
el modo writing, que es para escribir, el modo add para agregar contenido. R viene de read o de leer. Se usa cuando quieres abrir un archivo solamente para ver su contenido. Una vez que hayamos abierto el archivo con open y le hayamos indicado que lo queremos en modo de lectura o de reading, pues podemos proceder a leerlo. Vamos a hacer la variable que sea contenido, que es donde vamos a guardar pues el contenido del archivo. Y vamos a mandar a llamar al archivo, pues que se llama en este caso archivo. Y le vamos a aplicar el método read. Con esto, todo el contenido que hay en el archivo se va a pasar a esta variable. Entonces podemos imprimirlo. Y algo bastante importante que tienen que hacer, siempre que abran un archivo, cuando terminen de usarlo tienen que cerrarlo. Porque de otra forma el programa nunca lo va a cerrar y este proceso va a estar activo en su computadora por siempre. Entonces ciérrenlo. Y se cierra así. Archivo.close. Así le estás indicando al programa que ya estás dejando de usar el archivo y ya lo puede dejar por la paz. Si corremos esto, vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de nuestro archivo. Ahora vamos con el modo W. W viene de write, que significa escribir. Se usa cuando queremos escribir contenido en un archivo. Entonces aquí el programa abre un archivo en modo escritura y escribe el texto dentro. Pero aquí hay un detalle muy importante, y es que si el archivo ya tenía contenido antes, en el modo write lo vas a reemplazar. Como por así decirlo, vas a sobreescribirlo. Vas a borrar lo que haya antes y vas a tener lo que acabas de agregar. Y eso nos conviene dejarlo claro desde un principio, para que no te vaya a pasar algo. En el modo W, el modo write sirve para escribir, pero hay que usarlo con cuidado porque reemplaza el contenido anterior del archivo. Y si ese archivo no existía, pues Python lo crea. Ahora vamos con el modo A. El modo A viene de append, que aquí sí podemos agregar contenido al final de lo que ya haya anteriormente, porque este modo nos sirve para escribir en el archivo sin borrar lo que ya tenía. Entonces aquí pues no se reemplaza el contenido anterior, solamente se agrega texto al final. Y esto es muy útil cuando quieres ir guardando registros, notas, nombres o cualquier cosa de forma consecutiva. Entonces la diferencia clave entre write y append es esta, que con el modo write se escribe y reemplazas lo que había antes. Y en el modo append escribes, pero lo agregas al final. Y esa diferencia sí conviene que quede muy clara desde comenzar la clase. Ahora que vimos la forma básica de abrir archivos, vamos a ver una forma mejor y más limpia para trabajar con ellos. El with open. Porque hasta ahora nosotros estamos abriendo el archivo manualmente, lo usamos y luego lo cerramos manualmente con el close. Y eso funciona, pero Python nos da una forma más cómoda y más segura de hacerlo. With open es una estructura que ya está, por así decirlo, definida. Y se ve más o menos así. Tenemos la palabra with open y entre paréntesis vamos a agregar igual cómo se llama nuestro archivo, el modo, queremos que sea de escritura, lectura o de agregar. Y el tercer parámetro es opcional y es nada más para decirle como qué formato estamos esperando del archivo, que es UTF-8. Y vamos a ver que todo esto lo vamos a guardar como archivo. Al final dice esto. Dentro de esta estructura vamos a agregar las instrucciones, que sería pues escribir en el archivo. Aquí el with se encarga de algo muy útil, y es que abre el archivo, pero cuando termina el bloque lo cierra automáticamente. Eso significa que ya no hace falta que tú lo cierres manualmente después. Y esa es la razón por la que esta forma se usa tanto. Una manera de explicarlo sería como with open es una forma más limpia de trabajar con archivos, porque Python los cierra automáticamente cuando termina el bloque. Y eso ayuda a evitar descuidos y tener un código mucho más ordenado. También podemos leer un archivo línea por línea, y eso es usando el for. Como puedes ver, aquí tenemos otro with open. Y vamos a trabajar con el mismo archivo que creamos en el ejemplo anterior. Pero en este, adentro del with open, tenemos un ciclo for que va a ir línea por línea en el archivo que nosotros ya le habíamos definido. Y nos va a ir imprimiendo cada una de ellas. Y si estás observando bien, está utilizando un método de los strings, que es el strip. Si sabes lo que es el strip, perfecto. Y si no, pues te lo recuerdo. El strip nos ayuda a eliminar los espacios en blanco que haya al principio y al final de cada string. Entonces, si ahora nosotros ya escribimos anteriormente en el archivo, nosotros podemos leerlo línea por línea y nos daría algo así. Como puedes ver, esta información no está en ningún lado del programa. No está en ninguna variable, no está en ninguna función, pero lo podemos acceder a él porque es algo que está guardado en otro lado y nosotros pues estamos accediendo a él por medio del archivo. Como ya vimos manejo de errores la clase pasada, aquí también tiene un sentido conectarlo. Y es que, por ejemplo, si intentas leer un archivo que no existe, puede aparecer un error. Y entonces podrías intentar algo así. Tenemos un try y dentro del try vamos a intentar abrir el archivo y vamos a tratar hasta de leerlo. Pero ¿qué pasa si no? Si tenemos un file not found. Ese es otro error que tienes que agregar a tu lista de errores y es pues simplemente que no se encontró el archivo. Si el programa se encuentra con un file not found, lo que va a hacer es que te va a decir el archivo no existe. Entonces vamos a intentar abrirlo porque, como puedes decir, aquí vamos a intentar abrir un archivo
que no existe. Entonces, cuando pase eso, simplemente doy un mensaje, no se va a parar el programa. Entonces, ¿qué se busca con esta clase? Porque quiero dejar clara la intención. Y es que no se trata de que el alumno memorice cada detalle técnico de los archivos o de los errores, sino que se trata de que entienda bien estas ideas básicas. Un archivo guarda información fuera de un programa. Y el programa puede abrirlo para leerlo, escribirlo o agregar contenido. El lugar donde esté el archivo realmente no importa porque podemos acceder a él. Y con with open es la forma más clara y cómoda, segura de trabajarlo. Los archivos nos permiten que la información no se pierda cuando terminamos de ejecutar el programa. Y entonces, si resumimos la clase de hoy, sería algo más o menos así. Un archivo para un programa es una forma de guardar información fuera de la ejecución inmediata. Y para trabajar con él usamos Open. Los modos más comunes para trabajar con archivos son modo read para leer, write para escribir, reemplazando el contenido anterior y append para agregar al final. Algo muy importante para empezar es esto. Si vas a trabajar con un archivo que ya existe, lo más práctico es que esté dentro de la misma carpeta que tu programa para que Python pueda encontrarlo sin complicaciones. Entonces, a partir de esta clase, tus programas ya no solo pueden trabajar con información momentánea, sino que también pueden guardar datos para recuperarlos más adelante. Y eso cambia bastante el tipo de programas que puedes construir. Quédate con esta idea. Cuando un programa necesita guardar o recordar información más allá de una sola ejecución, los archivos se convierten en una herramienta fundamental. Recuerda que todos estos códigos y la información adicional la encuentras en nuestro repositorio de Notion, así como el reto de este día para que pongas a prueba tus habilidades de programación y tu forma en la que trabajas con los archivos. Dicho esto, nos vemos en la siguiente clase.